Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están, hermanas? El Señor sabe por qué hoy yo tengo que tomar la palabra, porque tengo la invitada hace más de 2 meses. Y bueno, lamentablemente el marido tuvo una ACV, entonces me avisó de que obviamente no iba a poder venir. Así que tienen la bendición de poder escucharme. Y meditando sobre de qué podíamos hablar, yo siempre me acuerdo siempre me acuerdo de Ana. ¿Se acuerdan quién es Ana? La mamá de Samuel. Es una historia, no la vamos a leer toda, vamos a leer un par de pasajes, pero las meto en historia. Ana estaba casada con Elcana y ella no podía tener hijos. Y también tenía otra esposa, Elcana, que se llamaba Penina. Y Penina la torturaba, hoy diríamos le hacía bullying, le hacía violencia psicológica a Ana, siempre. Pero más lo hacía cuando iban al templo una vez por año a ofrecer las ofrendas a Dios, ¿sí? Y saben que Ana se sentía muy triste, muy triste. Penina tenía varios hijos con Elcana y ella no tenía ninguno. Así que vamos a ver en 1 Samuel que ella hace una oración. Dice en 1 Samuel 1:10, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ana deseaba ese hijo. Y quizás en el mundo moderno de hoy, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he escuchado mujeres que dijeron: yo decidí no tener hijos. No quise tener hijos, no quiero tener hijos porque yo quiero hacer mi vida, yo quiero ser libre. Mil excusas, o mil excusas, miles de decisiones que como mujeres tomábamos. Pero Ana deseaba tener ese hijo y tenía alguien que le recordaba todos los días de que no lo podía tener, que era Penina. ¿Saben qué pasaba también? Que Elcana amaba a Ana. Amaba muchísimo a Ana. Y aunque ella no le dio hijos, ella lo amaba, él lo amaba igual. No la amaba así a Penina. Entonces Penina también estaba celosa, porque aunque Ana no le pudo dar hijos a Elcana la amaba igual. Y siempre le daba una porción especial a Ana. Pero ¿saben qué? A Ana no le alcanzaba esa porción especial. Y no le alcanzaba el amor de su marido. Ella deseaba tener un hijo. Y pasados muchos años se presentó delante del Señor. Dice que oró largamente y lloró. Derramó su alma delante de la presencia de Dios por ese hijo. Y cuando siempre me acuerdo de Ana, pienso que muchas hemos tenido hijos y hemos querido tener esos hijos, ¿sí? Yo siempre digo, mis hijos fueron buscados y amados, pero a veces no pasa eso siempre. A veces hay mamás que tienen sus hijos porque son para ellas un accidente, los tienen para retener a su esposo.
Pero Ana amaba y quería ese hijo. Como hoy, mujeres cristianas, tenemos que amar a nuestros hijos. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque lamentablemente, en este mundo que se está perdiendo, se ha perdido el afecto natural. Hay mamás y papás que no aman a sus hijos. Hay papás y mamás que le hacen sentir a su hijo que son una carga. Le hacen sentir que no son queridos. Que mejor sería que no estuvieran. Y tenemos que cuidarnos, hermanas, de a veces las cosas que le decimos a nuestros hijos. Porque a veces en algún momento de enojo, que los retamos, decimos palabras que hieren el corazón de nuestros hijos. No importa el error que cometa nuestro hijo, así como Dios nos ama, porque Dios nos ama, ¿no es cierto? ¿Y cometemos errores nosotros? Muchos. ¿Y el Señor nos ofende cuando nos corrige? No. Hay algo que, como decía mi hermana, mi mamá era una mujer sabia. Y ella me decía, hija, la palabra suelta no tiene vuelta. A tus hijos los tenés que retar, retalo con respeto. Nunca les faltes el respeto. Nunca lo insultes. Nunca los menosprecies. Lo tenés que retar, lo retás, le decís, mira, esto está mal. Pero no le digas, mira, sos un tonto, sos un estúpido. Porque lamentablemente, y hermanas, lo digo por mí, a mí, una vez mi hijo mayor me dijo, mamá, ya sé que me equivoqué, pero ¿por qué me decís que soy un estúpido? Y a mí me dolió el corazón, pero más le dolió a él. Y tenía 5 años. ¿Saben qué aprendí yo ese día? Que sí, que hay que retarlos, pero hay que tener cuidado con las cosas que decimos. ¿Hay que corregir a nuestros hijos? Sí. ¿Por qué? Porque hay que poner límites. Porque el Señor a nosotros también nos pone límites. No es que hagan lo que quieran, total yo los perdono. No es así. Nuestro Dios nos da una guía, un camino para andar. Y nos dice, si te equivocás, abogado tenés, te perdono. Pero no dice, anda y haz lo que quieras. Como a la mujer adúltera, pecaste, te perdono, pero ve y no peques más. Así tenemos que ser con nuestros hijos. Ana deseaba mucho este hijo y Dios se lo concedió. Así que cuando vino Samuel a la vida de Ana, dice en 1 Samuel 1:27, por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Nosotros tenemos tesoros en nuestras manos, que el Señor nos dio, nos prestó, porque a veces creemos que somos dueños de nuestros hijos, y no lo somos. Nuestros hijos nos dio el Señor la tarea de criarlos y cuidarlos, pero ellos van a formar su familia y van a servir al Señor en los ministerios o en lo que el Señor ponga en su corazón, no en lo que nosotros querramos. Ellos van a tener la libertad de elegir como la tuvimos nosotros. Y Ana, después de esa oración hermosa, Dios le concedió a su hijo y ella lo dedicó al Señor. Cuando lo destetó, les cuento para que no leamos tanto, le dio a su hijo, a su papá, que lo lleve al templo con el sacerdote, y allí se crió Samuel. Pero leyendo, he leído 1000 veces esta historia, ¿no? Pero ¿saben lo que me quedó nuevo de esta historia?
que dice que en el 2:18 dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un edo de lino. Es una túnica de lino, ¿sí? Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y yo me quedé pensando en esto. Ana lo dejó con el sacerdote para que creciera, pero lo vestía. Todos los años le tejía una túnica hermosa de lino, me imagino carísima, hermosa, y le llevaba a su hijo. Y como es el cerebro o el Señor, yo pensé en cómo vestimos a nuestros hijos. Y lo primero que me vino a la mente fue Efesios 6:10, la armadura, la armadura de Dios, el cinto, la cota de justicia, los calzados de paz. Hermanas, yo me quedé, ¿cómo vestimos a nuestros hijos? ¿Le enseñamos la palabra de Dios? ¿Le enseñamos para que ellos tengan una espada con que defenderse? Porque ellos y nosotras luchamos ¿contra qué? Contra huestes celestiales de maldad, no contra sangre y carne. ¿Le enseñamos la palabra de Dios a nuestros hijos para que ellos se puedan defender cuando viene el ataque del maligno? ¿Le enseñamos a orar? ¿Oramos con nuestros hijos? ¿Oramos por nuestros hijos y oramos con nuestros hijos? ¿Le enseñamos a orar? ¿Le enseñamos la fe? ¿Saben qué me acordaba hoy? Porque lo leía y digo, Señor, me llevaste a ese lugar. ¿Y saben que la fe se aprende? Y yo me acordaba éramos chicas, me acordaba que mi mamá, un día, lo tengo a la situación así, no sé si fue realmente así, pero es lo que yo me acuerdo, que estábamos en toda la mesa, no había cocinado, y dice, bueno, vamos a orar. Entonces oró por los alimentos. Yo era chica, y yo, ¿qué alimentos? Pero bueno, mi mamá oró. Termina de orar y a los 5 minutos llaman a la puerta. La portera del colegio, de la que está más al lado, con una olla de comida. Ah, no lo fabulé. Y aparece una olla en la puerta de guiso, no sé qué era. Y yo dije en mi niñez, en mi inocencia, la fe de mi mamá. La fe se enseña. Yo tengo 47 años y eso haber pasado que tendría unos 7 años, 8. Y apareció una olla de comida en la puerta de mi casa y la mesa estaba puesta. Yo nunca me pude olvidar de eso. Adriana tampoco. Mi mamá me enseñó ese día que lo que le pido a mi Señor, y tengo fe, porque ella le pidió y estaba puesta la mesa. Estaba puesta la mesa. Y apareció, y la portera me acuerdo que le dijo, mire, doña, no se ofende, pero sobró comida, y los de al lado no me atienden. Una cosa así fue, y nos llamó a nosotros. Y hermanas, la fe se enseña. Porque si no somos mujeres de fe, pero de la fe real, no de esa fe fingida, esa sí, el Señor va a proveer, pero por las dudas saca un préstamo. ¿Sí? La fe que vemos cómo el Señor obra. Nuestros hijos
aprendan de nosotras, de nuestra vida, de realmente quiénes somos. Porque yo puedo ser hermosa, simpática y paciente en la iglesia, pero en mi casa soy quien soy. Y el amor, lo que primero tengo que pensar es en mis hijos. Ellos son testigos fieles diarios de mi vida, de la fe que tengo o la fe que no tengo, de si le enseño o no la palabra, y si la palabra que le enseño la aplico. No robes, y voy y robo. No mientas, soy la más mentirosa de la casa. El Señor nos puso para que nosotros podamos criar a nuestros hijos en su amor, en su verdad, y darle herramientas para que puedan sobrevivir en este mundo, un mundo malo. Hermanas, mataron a un chico hace unos 15 días, lo prendieron fuego, 2 adolescentes, a otro adolescente. Ese es el mundo que tienen que enfrentar nuestros hijos, el mundo que nosotros también tenemos que enfrentarnos. Y tenemos que estar preparadas, pero también tenemos que preparar a nuestros hijos. Uno no puede imitar lo que no ve. Uno no puede imitar lo que no ve. Y nuestros hijos están ahí. Y son tesoros que Dios nos dio para que nosotros hagamos lo mejor. Lo mejor. Un día hablando con un hermano me decía, no, bueno, pero es difícil esto, y es difícil hacer esto, y es difícil. Mirá, le digo, si yo voy a subirme a la plataforma y voy a hablar a los hermanos, le voy a decir, mirá, tenés que tener fe como un grano de mostaza, pero es difícil que se cumpla. Le digo, ¿qué estoy predicando? ¿Mediocridad? Yo tengo que predicar excelencia. Y tengo que decir que Dios nos da todas las herramientas para poder hacerlo. Porque tenemos el Espíritu Santo, porque tenemos la palabra de Dios, porque tenemos una iglesia que nos acompaña, porque tenemos hermanos en la fe que nos podemos poner codo a codo a decir, ¿en qué te ayudo? Y nuestros hijos necesitan ver cristianas de fe, cristianas preparadas, cristianas que no le tienen miedo a lo que va a venir. ¿Por qué no le tenemos miedo a lo que va a venir? Porque hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Tenemos un sello, es el Espíritu Santo, que cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, ¿a quién va a llevar? A los que tengamos el Espíritu Santo, ese sello, a los que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Le vamos a tener miedo? ¿A qué? Si Jesús venció la muerte en la cruz y resucitó el tercer día, nos dio la promesa de la vida eterna. Pero eso tiene que ser una realidad en nuestras vidas. Cuando le decimos a nuestros hijos, nuestra patria está en los cielos, vivamos como si nuestra patria está en los cielos. Pensando en que el Señor viene pronto y cómo nos va a encontrar, pensando en los beneficios que vamos a tener cuando Él venga a buscarnos. También pensando si nuestros hijos son del Señor o no. Si realmente han aceptado a Cristo y van a ir con nosotras. Porque muy triste va a ser que estemos en el cielo y a ellos los veamos abajo. No se olviden que Lázaro comía las migajas que caían de la mesa del rico. ¿Se acuerdan de la historia? No. Hacía el rico grandes banquetes. Y Lázaro, el rico no le convidaba, comía de lo que caía en el piso. Murió Lázaro y fue al seno de Jehová, fue al cielo. Y murió el rico, ¿y a dónde fue? Al infierno. ¿Y qué nos muestra esta parábola, esta situación? Dice que el rico le pedía a Lázaro que por favor
le dé agua, que le dé de beber agua. Pero no le era permitido a Lázaro bajar a atender al rico. Entonces al rico le dijo, ve y dile a mi familia, cuéntale lo que está pasando, que pueden venir al infierno, andá y contale. Hermanas, si tenemos nuestros hijos que no estamos seguros de lo que está pasando con su vida espiritual, si tenemos gente que amamos, porque hay maridos inconversos, porque hay hermanos inconversos, porque hay padres inconversos, empecemos a orar por ellos e interceder, pero también a predicarles. Porque los tiempos son cortos. El Señor está a las puertas. Y nosotros vamos a estar con el Señor, disfrutando de la paz, de su presencia. Pero los que no han creído en el Señor Jesucristo como su Salvador, no. Entonces, tengámoslo en cuenta. Y me desvié del tema, perdón. Pero Ana tejía sus vestidos. Nosotras tenemos que tejer los vestidos a nuestros hijos. Los mejores. Los mejores. ¿Y cuáles son? La fe, la oración, la palabra de Dios, la paz. ¿Y por qué digo la paz? Porque no puede ser que no haya diferencia entre un hogar cristiano y un hogar del mundo. Porque en el hogar cristiano, ¿quién reina? Cristo. ¿Y Cristo es un Dios o un rey de desorden o de orden? Orden. En nuestra casa no puede haber gritos, chicas. No, pero yo me enojo. Sí, pero no. Sí, pero no. Tenemos que iluminar el barrio. Que digan, wow, en esa casa no se escucha un grito. Los chicos se portan bien, los chicos son obedientes. No sé a dónde van, pero realmente son vecinos ejemplares. ¿Por qué? Porque el mundo tiene un montón del otro. Yo, con mi profesión, veo, se pelean hasta por el perro, los matrimonios, ¿no? Ahora me reía yo porque salió un fallo dándole un régimen de visita a 2 perros, ¿no? Y yo digo, nos cuesta horrores ponernos de acuerdo para que visiten a los hijos. Horrores. Imagínate ahora pelear por los perros. Así está el mundo. Así está el mundo. Pero nosotros tenemos que marcar la diferencia. Realmente que Cristo se vea en nuestros hogares. Y lo más importante es tejer los vestidos a nuestros hijos. Y la paz en el hogar es parte de esos vestidos. El Evangelio de la salvación, que es la cota de justicia. Que sepamos que nuestros hijos son hijos de Dios. Que podamos predicarles. Que el Evangelio sea predicado en nuestro hogar. Y que podamos... y lo dijo el Señor, no fue profeta en su propia tierra, nosotros tampoco. Pero seamos inteligentes. Seamos inteligentes. Busquemos un hermano que pueda llegar a nuestros hijos, que le podamos encomendar. Mira, hermano, te pido por favor, hablale a mi hijo, predicale. No tengamos miedo, porque el Señor puso a nuestros hermanos para que nos edifiquemos unas a otras. No me va a criticar el hermano porque yo le estoy diciendo, mira, predicale vos. ¿Por qué? Porque yo le predico y soy la madre. O en muchas cosas no quieren confiar en nosotros. Confiemos. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer las mejores vestiduras para nuestros hijos. Y son las espirituales. Y no quiero hablar mucho. ¿A qué hora empecé a hablar? No sé.
pero había preparado también a Elizabeth. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, no sé si se acuerdan, pero Elizabeth fue la madre de Juan el Bautista. ¿Sí? Y saben que Elizabeth era esposa de un sacerdote del templo, y eran viejitos los dos, y no pudieron tener hijos. Elizabeth era estéril y ya era de edad avanzada. Y se le aparece Dios a Samuel cuando estaba en el incenciario, ¿sí? Haciendo el culto en el templo. Se le aparece un ángel y le dice, en Lucas, a ver, ¿qué dije? 1:5, así, porque no quiero leer mucho. No quiero, pero termino leyendo. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos sus mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Eran de edad avanzada, pero algo que a mí me llamó la atención, ambos eran justos y andaban irreprensibles en los mandamientos del Señor. Y no tenían hijos. Siempre, obviamente, siempre uno quiere tener un hijo. Pero yo decía, ¿por qué si ellos se portaban bien, bajado a nuestros tiempos, ¿no? Si ellos se portaban bien, ¿por qué Dios no les dio un hijo cuando tenían 20, 30? Hasta ese momento ellos ya... es más, cuando el ángel le dice a Zacarías que va a tener un hijo, Zacarías no le cree. Entonces el ángel lo enmudece por no creer. Pero dice que en el 13 dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tú y tu mujer Elizabeth darán a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Así que Dios escuchó la oración. Tuvo sus tiempos para darle ese hijo a Elizabeth y a Zacarías, que era el que iba a preparar el camino a nuestro Señor Jesucristo. Y Elizabeth era prima de María, la mamá de Jesús. Y me gusta recordar el encuentro que tuvo María con Elizabeth, cuando Elizabeth estaba embarazada. Dice en Lucas 1:38, entonces María dijo, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a la ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Qué impactante y hermoso habrá sido estar, ¿no?, en esa situación. Elizabeth, ya con Juan en su vientre, un bebé que era lleno del Espíritu Santo desde bebé, desde el vientre de su madre, que reconoció a María, a Jesús, ya estando María en su panza. No, hoy hay ecografías. En esa época, nada. Qué hermoso y maravilloso habrá sido ese encuentro. Y reconocer que el Salvador del mundo estaba ahí. Y reconocer que el Salvador del mundo estaba ahí. Que estas mujeres fueron protagonistas de criar hijos con
conforme al corazón y voluntad de Dios. Nosotras somos las que tenemos en nuestras manos la crianza de nuestros hijos. Nuestros maridos son responsables delante de Dios de la crianza de nuestros hijos. Pero nosotras somos las que criamos a nuestros hijos finalmente. Y que les enseñamos y que estamos el mayor tiempo con nuestros hijos. Y como para terminar, después les doy un pequeño resumen. Voy a leer un versículo que lo tenemos reconocido, que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Saben que yo siempre pensé que hablaba de un camino cristiano, este versículo. Siempre pensé y siempre lo contextualicé en que le enseñase el camino del Señor. Y una vez una hermana vino de hablar y clarificó. Dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hermanas, podemos instruir en los caminos de la fe o no. Podemos instruir en otros caminos. Y está en nuestras manos. Lo que le enseñemos, las vestiduras que le pongamos a nuestros hijos, que le enseñemos aun cuando fueren viejos, como yo ahora que estoy vieja y me acuerdo de ese acto de fe que tenía mi mamá a los 8 años. Y cuando nos vamos haciendo más grandes, más cosas nos acordamos de nuestra infancia, que por ahí antes no nos acordábamos. Y para las que somos hijas, porque por ahí acá no son todas madres, pero sí hay hijas. Para las hijas, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué es honrar a nuestro padre, ¿Qué es honrar? Es respetarlos a nuestros padres, es considerarlos. Yo sé que a veces los padres somos agobiantes, pero vieja, deja hinchar, no. Mami, deja hinchar, pero vieja no. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque van a ser largos sus días sobre la tierra. Y a nosotros, que somos sus padres, no nos van a hacer sufrir. No nos van a hacer sufrir. Porque los hijos son bendición, ¿no? Yo pensaba, entre todas las cosas que pienso, hoy cómo el mundo se burla de los hijos. Como yo no miro muchas cosas, pero la Bendy me decían, ¿viste? ¿Qué es la Bendy? Porque no entendía yo que era la Bendy. Sí, porque anda con la Bendy. ¿Qué es la Bendy? Claro, era las bendiciones, los hijos. Pero algún cristiano apartado le puso la Bendy a los chicos. Pero miren, ¿no? Miren cómo Satanás se burla de nuestros hijos, porque para nosotros son una bendición. Pero yo pensaba, digo, ¿a quién se le habrá ocurrido? Decía yo, ¿a quién se le ocurrió? A Satanás, obviamente. Despreciar a nuestros hijos, despreciar a nuestros niños. Yo decía, vine con la Bendy o sin la Bendy, la Bendy, la Bendy. Y cuando me dijeron que era claro, que eran los hijos, pero hermanas, nuestros hijos son una bendición. Pero, pueden ser una maldición si no los criamos bien, si no los ponemos en las manos del Señor. Y esto lo digo porque conozco madres que han pasado 20 años yendo a la cárcel una vez por mes a llevar mercadería. ¿Por qué? Porque entró en las drogas y que las drogas a robar y de robar y así. Lo digo porque me pasó a acompañar a una señora
que debe tener ahora 76. Fue antes de la pandemia, tendría unos 72. La fui a hacer un trámite y la llama al hijo. Y me dice, ay, no lo quiero atender a este. No. Nada. Cuando, bueno, lo atiende, habla, qué sé yo, bueno, ahora te paso, le dice, mamá, bueno, ¿algún problema? Le digo yo. No, es que mi hijo está preso. Quiere que le pase unos números de una tarjeta, no sé, le pasaba unos números para que él tenga crédito en el teléfono. Está hablando con una chica y, bueno, quiere los números de... Quería crédito en el teléfono. Yo la miro, ¿viste? Porque yo digo, ¿no? Y me dice, tiene 50 años, me dice. Tiene 50 años. Y hace 20 que está preso. Y hace 20 años que yo, me dice, Paula, yo todos los meses tengo que ir a un transporte a mandar cajas de mercadería para que él tenga para comer, mandarle los cigarrillos, no sé qué otra cosa más. Todos los meses. La verdad, tiene podrida. Y ¿sabes qué? Tampoco quiero que salga. Porque cuando salió me robó todo. Yo ni radio tenía en mi casa. Me robó todo. Y yo la escuchaba y así como preparaba el mensaje, podemos tener una bendición, pero también una maldición. Entonces, Hugo me decía, porque me preguntaba de qué hablar, le digo, la verdad es que el Señor me puso esto para mí, porque a veces nos tentamos de darle de todo a nuestros hijos, nos tentamos de que se les sea fácil la vida, de que no hagan las cosas de la casa, de que no trabajen, de que, no sé, quieren un celular y bueno, hago un esfuerzo y se lo compro, quieren ropa y se lo compro, quieren caramelo y se lo compro, y quieren esto, y quieren, y nos tentamos. Y no está bueno. Y no está bueno. Porque el Señor nos manda que el que no trabaje, no coma. Y somos una familia y tenemos que tener todas obligaciones en nuestra casa. De chiquitos, de limpiar, de ayudar, de colaborar, de ganarse lo que uno tiene. Entonces, lo digo para mí, porque cuando estaba leyendo, pero no lo voy a leer porque se va a hacer muy largo, encontré un pasaje que decía de un sacerdote de Elí, que Dios lo reprendía y le decía, Elí, le sacaste a Dios para engordar a tus hijos y ahora, ¿qué pasó? Los hijos terminaron pecando. ¿Y cómo fue el final de los hijos? La muerte. De los hijos y después de Elí. Entonces, es un llamado de atención, primero para mí, ¿no? De a nuestros hijos vestirlos con toda la armadura del Señor. Y también los límites, poner límites. En este mundo donde las madres, para no aguantarse los hijos, hacé lo que quieras. No, lleva más tiempo, más trabajo. Pero el Señor nos dio estos hijos para que los criemos en sus caminos, no para que los perdamos. Y para que realmente sean una bendición en nuestra vida. Realmente sean una bendición. Así que bueno, hermanas, las dejo con todo esto. Con todo esto que el Señor me hizo pensar. Y con algunas frases. Claridad en el propósito. Dependencia de Dios todo el tiempo, cumplir las promesas que le hacemos a Dios y ¿saben qué? Vamos a ser bendecidas. Que el Señor los bendiga.